Vamos a hablar un poco sobre servomotores, ya que muchos de ustedes los van a utilizar en sus proyectos. Antes que nada vamos a aclarar que los servomotores que nosotros vamos a utilizar, que vamos a manejar, son de este tipo, que son motores pues más o menos pequeños, generalmente ocupados para modelismo, para carritos a radiocontrol, barcos, aviones, cosas así, pero en modelismo, no a grado industrial. También hay servomotores para grado industrial, pero nos enfocaremos en estos. Ahora se han puesto una imagen con las partes principales de un servomotor. Podemos ver arriba que tiene una caja de engranajes. Esto nos ayuda, ya que muchas veces, a pesar de que son motores pequeños, si los comparamos con otros tipos de motores o motores de DC, pero aunque sean pequeños, tienen un gran torque de salida. También contiene un controlador. Esta tarjetita electrónica nos va a ayudar, como su nombre lo dice, a controlar la posición en la que se va a encontrar el eje final del motor, además de su velocidad. Y bueno, obviamente el actuador principal de esto es un motor de DC, pues como nosotros lo conocemos, un motor de DC normal. Y bueno, dentro del controlador también tiene un sistema de retroalimentación que generalmente, si nosotros abriéramos bien todo un servomotor, podríamos ver que su sensor para medir la posición es un potenciómetro igual de los que nosotros conocemos comúnmente. Podemos ver aquí ya un poquito más desglosada esa imagen, o las partes que lo conforman. Podemos ver generalmente está en la parte superior del motor, justo donde empieza o termina el eje, todo el engranaje que contiene. Un motor de DC, como les comentaba, es el que todos conocemos. Potenciómetro que nos va a ayudar. El potenciómetro generalmente está acoplado a la misma caja de engranes, que nos ayuda a controlar la posición final en la que se va a encontrar el motor. Y bueno, realmente serían todas las partes para un servomotor. ¿Por qué utilizar estos servomotores? Pues tienen ciertas ventajas. Las ventajas entre ellas es que ofrecen un mayor torque comparado con los motores de DC, ya sea de su mismo tamaño o incluso mayores. Entonces tienen un mayor torque generalmente. Vamos a poner mayor torque. Otro aspecto es que son más exactos. Muchas veces, si manejamos motores de DC normales, si no tenemos un encoder o algún otro tipo de sistema, no podemos detener el eje del motor en alguna posición exacta, por ejemplo a 30 grados, a 0 grados, 90 grados, en ese aspecto. Pero estos servomotores sí son capaces de hacer eso, por lo tanto tenemos más exactitud, son más exactos. Estos motores sí se pueden colocar, digamos, a unos grados específicos. Otras de las características de estos servomotores es que generalmente tienen un rango limitado. La mayoría de ellos no presenta un giro continuo, a diferencia de los motores de DC. Eso significa que solamente pueden ir en un cierto intervalo de grados. Puede ir de 0 a 360, puede ir de 0 a 180, que son los más populares, más o menos por ahí se va. Entonces esa es también otra característica que debemos de colocar. Generalmente tienen un rango limitado, un rango de giro limitado. ¿Qué más podemos decir sobre estos motores? Bueno, el tipo de control, cómo nosotros lo vamos a mover, cómo hacemos que gire para un lado o para otro lado. Con los motores de corriente directa muchas veces son muy sencillos, ya que los conectamos tal cual a más y menos, giran para un lado, invertimos los cables, giran para otro. En este caso no es así. Esta parte, su control, el control es por medio de PWM. Se ocupa PWM, que es Pulse Width Modulation. Eso significa que debemos de hacer una modulación por la anchura de pulso. Ahora, eso es un tanto importante, ya que si no lo hacemos bien, probablemente el motor no va a servir. O bueno, sí sirve, pero no se va a mover como nosotros deseamos que se mueva. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esta parte, sobre el control de estos motores. Podemos ver aquí un ejemplo de cómo sería un control, o lo que significa controlar estos motores con PWM. Lo primero es que se van a controlar por un tren de pulsos. Bien, este tren de pulsos, como se puede ver aquí, todo el periodo son 20 milisegundos. Esto puede cambiar de motor a motor, pero generalmente ronda dentro de los 20 milisegundos el periodo. Vamos a poner el periodo. Recuerden lo mismo, si nosotros tenemos un periodo de 20 milisegundos, entonces la frecuencia a la que van esos pulsos son 50 Hz, ¿ok? Pero no olviden que todo esto depende del motor. Siempre es bueno ver la
hoja de datos de cada motor que estén utilizando. Una vez establecida la frecuencia, no se va a cambiar, se va a mantener esa. Lo que vamos a cambiar, por eso es PWM, es la anchura del pulso, este intervalo, esta cantidad. Eso es lo que nosotros vamos a poder cambiar para decirle la posición a la que se debe de encontrar el motor. Por ejemplo, supongamos que tenemos un motor que su rango, aquí vamos a colocar que el rango del motor que estamos ocupando va desde 0 hasta los 180 grados, ese es su rango de giro, y que cuando nosotros lo queremos poner en 0 grados, debemos de colocarle un ancho de pulso de 1 milisegundo, como lo podemos ver aquí. Es un tren de pulsos donde el pulso en alto o la parte en alto debe de estar solamente 1 milisegundo, por lo tanto esta parte tiene que estar 19 milisegundos en bajo. Después de ese tiempo se vuelve a repetir el ciclo, y para llegar a 180 grados lo máximo que nosotros le podemos poner aquí son 2 milisegundos, como lo vemos hasta el final, 2 milisegundos. Pero vean que lo único que nosotros estamos cambiando es el tiempo en alto que va a estar el pulso, no cambiamos la frecuencia. Si estos son 2 milisegundos, entonces aquí nosotros tendremos que tener 18 milisegundos en bajo, y se vuelve a repetir el ciclo, 2 milisegundos en alto, 18 en bajo. ¿Ok? Una vez más les recomiendo que revisen la hoja de datos de cada uno de sus motores, porque ya que ahí les va a decir cuánto es el tiempo en alto que debe estar para llegar a su posición mínima y cuánto debe estar el tiempo en alto para llegar a su posición máxima, así como la frecuencia a la que deben de enviar los pulsos. Entonces, ya teniendo esto, nosotros podemos establecer una fórmula para poderlo posicionar en cualquier posición intermedia que vaya desde 0 hasta 180 grados. ¿Cómo lo vamos a colocar? Bueno, vamos a ponerla aquí abajito. Podemos ver aquí abajo la fórmula. Es el tiempo, cuánto tiempo nosotros debemos de colocar en alto el pulso para que llevarlo a cierta posición de grados deseado. Vamos a ver, nosotros vamos a, supongamos que lo queremos colocar a 90 grados, entonces vamos a obtener cuánto tendría que equivaler este tiempo, que bueno, sabemos que es 1.5, pero vamos a hacer este ejemplo rápido. Entonces nosotros queremos colocar en 90 grados, entonces luego lo dividimos entre los grados máximos. Este motor llega hasta 180 grados. Bien, luego debemos de multiplicarlo por el tiempo en alto máximo, que es en el límite máximo. Lo máximo que nosotros lo deberíamos de colocar en alto serían 2 milisegundos, como aquí lo dice, 2 milisegundos, menos el tiempo en alto mínimo, que sería ya que es el rango mínimo del valor al que nosotros podemos llegar con este servomotor, y ese es 1 milisegundo. Estos son grados. Finalmente lo debemos de sumar el tiempo mínimo, que es este mismo de 1 milisegundo, entonces más 1 milisegundo. Bueno, sabemos que 90 entre 180 grados, eso sería igual a, o 90 entre 180 es 0.5, es la mitad, entonces sería 0.5. Si lo multiplicamos por 1, ya que 2 menos 1 es 1, serían 0.5 milisegundos más 1 milisegundo de pues nos da un resultado, como lo vemos aquí, de 1.5 milisegundos. Y bueno, esta fórmula sirve ya que no importa si varía el motor, la fórmula tendría que ser la misma. Vamos a hacer un ejemplo rápido en un minuto. Bueno, aquí vemos otro, donde ahora el tiempo mínimo que lo tenemos que poner en alto para llegar a 0 grados es 0.7 milisegundos, el tiempo máximo es 2.3 milisegundos para llegar a 180 grados. Nuevamente vamos a intentar calcular el centro. Bueno, según la fórmula sería, vamos a poner una vez más los grados deseados, pues serían 90 grados entre 180. De entrada sabemos que eso es 0.5, pero bueno. El tiempo en alto máximo son 2.3 milisegundos. El tiempo en alto mínimo es 0.7 milisegundos. Luego más el 0.7 milisegundos. ¿Ok? Sabemos que esto es igual a 0.5. Ahora, 2.3 menos 0.7 nos da un resultado de 1.6 milisegundos. Entonces, si nosotros multiplicamos 1.6 por 0.5, que es dividirlo entre 2, nos quedaría 0.8 de toda esta fórmula, es 0.8 milisegundos.
y le vamos a sumar 0.7 milisegundos, lo que nos da nuevamente 1.5 milisegundos. Entonces vean que la fórmula les va a servir sin importar los grados máximos, mínimos a los que llegue su servomotor, y también al ancho de pulso que necesitan para poder funcionar correctamente. Aunque sinceramente con los motores que ustedes están utilizando, pues no creo que sea tanto problema eso, ya que también me comentan que van a utilizar Arduino y pues tiene su propia librería para manejar esto, pero siempre es bueno saber la teoría. Vamos a ver las últimas características y ya empezaremos con la práctica. Si el intervalo entre pulso y pulso es inferior al mínimo, por ejemplo, si aquí yo empiezo a mandar el pulso en alto aquí arribita, perdón, antes de llegar a los 20 milisegundos, aunque también dure un milisegundo, pero llegó antes, eso sí puede inferir en el control interno del servomotor, y lo que va a causar generalmente es que comienza a vibrar. Entonces si ustedes ven que su servomotor vibra, o si sienten que su servomotor vibra, probablemente sea eso, y tendrían que extender un poquito más ese tiempo en bajo antes de que llegue el siguiente pulso en alto. Por otro lado, si es mayor, por ejemplo, en vez de esta aquí yo envío el pulso en alto, aunque igual sea de un milisegundo, eso significaría que este pequeño intervalo de tiempo que pasó desde el ciclo hasta acá, desde el fin del ciclo hasta el inicio del nuevo pulso, va a quedar como dormido su servomotor, y si tiene carga o si está cargando algo, probablemente pierde torque en esos instantes. Entonces también es importante que verifiquen esa parte. Y sí es importante porque deben de recordar eso. Nosotros podemos llevar el servomotor a una posición y generalmente su mismo sistema de engranaje, si no tiene un peso o si no está cargando algo, lo va a mantener en esa posición. Pero si nosotros quitamos este tren de pulsos y hay alguna fuerza externa que pueda mover al servomotor, entonces se va a mover, no va a mantenerse en esa posición, ya que como tal no tiene ya la señal de control. Bueno, pequeñines, una vez dicho todo esto, entonces ya estamos listos para poder empezar a programar. Voy a borrar todo esto y me comentan una vez más que ustedes ocupan Arduino. Yo no les voy a decir nada. Entonces vamos a ver lo que nosotros tenemos que hacer para poder programar esto. En Arduino es bastante simple, ya que lo primero que tienen que hacer es incluir la librería servo.h. entonces ya saben cómo incluir una librería. Le tienen que poner la palabra reservada include y servo.h. recuerden que esto lo tienen que poner así. Ok, ¿qué más tienen que hacer? Ya en el setup ustedes lo que tendrían que hacer es crear un servomotor, un objeto servomotor, y bueno, mejor voy a poner el código. Bueno, sí, creo que sí, definitivamente es mejor idea colocar el código. Aquí podemos ver que lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería. Inmediatamente después de eso, vean que antes del setup nosotros creamos un objeto de tipo servo. En el setup le establecemos un pin, por ejemplo aquí yo le establecí el pin 6 del Arduino, y pues toda esta teoría, toda esta parte pues es muy transparente a la hora de utilizar un Arduino, ya que lo único que tenemos que colocar aquí como argumento al llamar la función es los grados a los que queremos colocarlo. Entonces al correr este programa, cargarlo y ver cómo funciona, vamos a ver que solamente está oscilando desde una posición de 0 grados y llega hasta 180, o bueno, al revés, va de 0 a 180 y vuelve a regresar de 80 a 0 grados. Generalmente después de colocar la posición se espera un pequeño delay solamente en lo que llega a la posición el servomotor. Ya después de ahí pues podemos hacer cualquier otra cosa. Vamos a ver esto cómo funciona ya con algo real, o bueno, con un pequeño servomotor, además de ver otras tips que les puede ayudar al momento de utilizar servomotores en su proyecto, por ejemplo para encontrar la posición que ustedes necesitan. Entonces pues bueno, vamos a ver cómo poder resolver esas dudas.